Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. A pesar de que proclamaban los valores del sigilo y la sutileza, los shinobi de esta época eran bien conocidos por sus llamativos jutsu y su capacidad para causar grandes hazañas de destrucción. Mientras Genma observaba lo que una vez habían sido campos fértiles, tuvo que admitir que no tenían nada que envidiarle a los samuráis. Las hojas de chakra de los espadachines eran indiscriminadas y los gritos que sonaban en el aire eran suficientes para azotar el viento y hacer que la tierra se agrietara bajo los pies de su oponente. Los samuráis eran todos de la terrible fuerza del uso del chakra sin una sola inclinación a mantener cualquier forma de secreto. En completo contraste, las técnicas de los samuráis estaban diseñadas para obligar a sus oponentes a concentrarse en ellos. Llevar una armadura que detuviera la mayoría de los jutsu y complementar su juego de pies con técnicas Doton los convertía en pilares inamovibles del campo de batalla, algo que solo servía para envalentonar a las fuerzas comunes bajo su mando. Porque los ejércitos de Inokuni estaban compuestos tanto por milicianos civiles y reservistas semientrenados como por samuráis. Un shinobi solo no se lo pensaría dos veces ante semejantes oponentes en el campo de batalla. Sin embargo, bajo el mando de una compañía de samuráis, podían manejarse con la misma eficacia que cualquier espada. Cuando toda tu atención se centraba en la evidente figura con armadura, estar rodeado por una docena de ciudadanos armados era tan letal como que un compañero shinobi te sorprendiera. Después de todo, los shinobi seguían siendo humanos. Sangraban y morían como cualquier otra persona si los apuñalabas lo suficiente. Por ello, Genma se sintió agradecido de que estos fueran samuráis Inokuni y de que los shinobi de Iwa no hubieran estado acompañados por una compañía de samuráis Tsuchi. Eso habría sido un desastre. Genma se separó de los escuadrones mixtos de Chunin y Hounin que le habían dado el mando y se aseguró de que lo vieran fácilmente mientras se dirigía hacia un grupo de trabajadores exhaustos de un pueblo cercano. Antes de esto, probablemente la mayor violencia a la que se habían enfrentado estos hombres había sido una pelea fuera de un bar o tal vez una incursión de bandidos. La mirada en sus ojos mientras se acercaba lo dejó bastante claro. Tranquilos, defensores, descansad lo que podáis, gritó mientras se acercaba. Aún así, se giraron para mirarlo, con las manos sobre las armas y la sospecha en los ojos. Tengo órdenes de reunirme con el comandante Atsumari. Genma levantó el pergamino que le había confiado el Hokage para mostrar el sello del Daimyo del Fuego, lo que sirvió para relajarlos solo un poco. No sabemos dónde está Atsumari, pero algunos de sus samuráis están allí. El hombre señaló con un cuchillo curvo de nata hacia una granja cercana. Ellos pueden contarte más. Genma asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y comenzó a caminar hacia allí. Les dio una breve advertencia antes de ir demasiado lejos. ¿Hay shinobi de Konoha en esos árboles? Usó su barbilla para señalar los árboles en cuestión. No te alarmes demasiado si ves algo, a menos que también haya gritos. La atención de los hombres se dirigió inmediatamente a los árboles, aunque Genma notó que dos de ellos lo vigilaban mientras se alejaba. Parecía que este grupo había aprendido rápidamente. La casa de campo a la que Genma había llegado había visto días mejores, obviamente había sido el lugar donde los shinobi de Iwa habían intentado tenderle una emboscada. A juzgar por el rojo que todavía manchaba los pisos de tierra, no había ido tan bien como esperaban. Con una de las paredes que en ese momento era poco más que astillas, Genma tenía una idea bastante clara de lo que había sucedido. Había muy pocas formas de bloquear la espada de chakra de un samurái y su Byaijutsu combinaba esas espadas con un alcance que, francamente, era estúpido. Había una razón por la que los shinobi de Iwa habían optado por una emboscada en lugar de una confrontación directa. Simplemente no había funcionado. Uno de esos samuráis se situó en la muralla destruida como vigía y puso la mano sobre su espada en cuanto vieron a Genma. Genma ya levantó el sello del Daimyo del Fuego y se anunció. Shiranu y Genma, Tokuji kono Hagakure no Sato. Me han ordenado que me ponga en contacto con el comandante Atsumari. Tengo fuerzas a 1,5 kilómetros de distancia listas para intervenir. El samurái extendió su mano libre para recibir el pergamino y se tomó un segundo para examinarlo. Hiro y Asuma recibieron una orden bastante clara: que los shinobi de Konoha se movieran hacia el noroeste para que el comandante Atsumari pudiera llevar a sus samuráis de regreso a la capital. Mirando hacia arriba desde el pergamino hasta el shinobi de Konoha y luego hacia abajo hasta el sello, se inclinó ligeramente hacia el granero y gritó: Raikatsu, Konoha está aquí por el comandante.
Uno de los samuráis que estaban dentro levantó la vista de una mesa con mapas, se tomó un segundo para mirar a Genma de arriba abajo y le hizo un gesto para que entrara. Raikatsu, supongo. Genma recuperó el pergamino del puesto de observación y se dirigió al interior. ¿Qué estamos viendo y dónde necesita ayuda tu comandante? Por todas partes, gruñó Raikatsu. Esos cabrones se separaron y se dispersaron. Nos han estado atacando donde quiera que pueden, pero parece que se quedan en la zona. Si podemos cambiar a vuestros shinobi por algunos de nuestros samuráis, podemos establecer un perímetro adecuado y barrer la zona. Tal y como están las cosas, no tenemos suficientes para cubrir todo a la vez, por eso siguen escabulléndose. ¿Y no están intentando adentrarse más en Inokuni? No, eso es lo que me tiene inquieta. Solo están intentando causar daños y sembrar el caos aquí. No están avanzando, no están retrocediendo. Parece una distracción, pero no está sucediendo nada más, por lo que puedo ver. Según tengo entendido, esta es una buena parte del ejército de Inokuni, ofreció Genma. Podrían estar esperando simplemente debilitarlo y eliminarlo antes de comprometer por completo al resto de sus shinobi. Posiblemente, aunque no sé por qué reservarían a alguien para eso. Es mejor comprometerse directamente para que tengan más posibilidades de eliminarnos. Entonces, o bien nos están tomando el pelo o bien están intentando mantener nuestra atención. Genma miró el mapa. Tetsu, Ta, Ame y Kawa, ¿tenemos alguna noticia de que Iwa se haya movido a través de ellos? Sé que detuvieron a una pequeña fuerza en Taki y que enviaron a otra a través de Kusa. ¿Están intentando rodearnos? No hemos oído nada de esos frentes, aunque eso no elimina la posibilidad. En realidad no podemos entrar en esos países para comprobarlo, dijo con una mirada mordaz. Genma asintió. Lo entiendo. Desafortunadamente, nosotros tampoco tenemos permiso. Me aseguraré de tener a shinobi estacionados a lo largo de las fronteras, por si acaso. Estarían estacionados en las fronteras, pero ambos sabían que no se quedarían allí. También tengo algunos rastreadores que podemos conectar a sus escuadrones actuales, pueden tener más suerte localizando a cualquiera que todavía esté al acecho cerca. Y estaremos listos para ayudar a hacer retroceder a los demás cuando lo hagan. Me comunicaré con el comandante y le informaré lo que estamos haciendo. Mientras tanto, necesito que algunos de sus shinobi se unan aquí, aquí, aquí y aquí. Señaló varias posiciones en el mapa. Tengo hombres allí que podrán dirigir las posiciones que faciliten su toma de posesión. Suena bien. Tendré que hablar con el comandante Atsumari en algún momento, pero esto funcionará por ahora. Entiendo, intentaré arreglar algo. Por ahora, eres bienvenido a establecer tus operaciones aquí durante la transición. No es lo mejor, pero será. Los gritos llamaron la atención de ambos hombres y de los demás samuráis que se encontraban en la granja. Uno se quedó atrás, recogiendo los documentos que estaban esparcidos sobre la mesa, mientras que el resto se apresuró a salir para ver qué era el alboroto. Grandes púas habían atravesado el suelo, empalando a 3 de los hombres que habían dirigido a Genma hacia la granja, mientras que un muro de tierra levantada protegía a los restantes de un destino similar. Los shinobi de Genma ya habían abandonado sus posiciones y todo el poder de Konoha cayó sobre una docena de shinobi de Iwa que no esperaban nada más que granjeros. Fue una suerte que los antiguos campos hubieran sido reducidos a tierra de antemano, porque no habría quedado nada después de que las olas de fuego se derramaran desde los shinobi de Konoha emergentes e inundaran los árboles directamente frente a los trabajadores empalados. Incluso antes de que esas llamas se extinguieran, los shinobi de Konoha avanzaron, confiando en los que estaban atrás y en su jutsu suiton lanzado rápidamente para despejar el camino. El sonido del acero golpeando acero resonó desde la línea de árboles a medida que más y más shinobi de Konoha se unían. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo emboscador de shinobi de Iwa fuera completamente eliminado. Y entonces un dragón de piedra se elevó por encima de las copas de los árboles hacia el este, con sus fauces abiertas para descargar proyectiles dentados. Genma tuvo justo tiempo de maldecir antes de que se le unieran 2 dragones más y los árboles contra los que sus fuerzas acababan de estrellarse quedaron reducidos a astillas. Desde su posición en lo alto del muro de Sunagakure, Kurotsuchi apenas podía distinguir a los specs que huían de los shinobi de Kirigakure y, en un grado ligeramente mejor, a los nativos de Suna que los perseguían en el desierto. El sol estaba asomando en el lejano horizonte y, aunque la mañana era bastante fresca, la temperatura pronto aumentaría drásticamente bajo su cruel luz.
De todos los momentos para escapar al duro paisaje de Kaze no Kuni, este era probablemente el menos recomendable. Como regla general, a las aldeas shinobi no les gustaban los extranjeros y Suna era probablemente la menos tolerante en ese aspecto. Aún así, de vez en cuando había algún extranjero que le caía bien a algunos miembros de Kaze no Kuni y se les aconsejaba que nunca se fueran antes del amanecer. La falta inicial de calor les ayudaría a poner distancia entre ellos y el refugio que estaban abandonando, lo que significaba que cuando inevitablemente necesitaran regresar, estarían demasiado lejos para llegar antes de que el desierto los reclamara. Al menos, si salían a media tarde, sabían lo que les esperaba y ya estarían luchando contra lo peor que el desierto podía ofrecerles mientras estaban en su apogeo, y las cosas solo podrían mejorar para ellos. Las noches del desierto pueden ser duras a su manera, pero el frío era mucho menos intenso y mucho más fácil de soportar que el calor. Estos shinobi de Kirigakure realmente no tenían el lujo de decidir cuándo abandonarían los muros protectores de Sunagakure y seguro que pronto sentirían el peso de su grave error. Probablemente habrían tenido más posibilidades de sobrevivir si hubieran encontrado algún tipo de escondite y se hubieran atrincherado allí durante un día o dos antes de intentar huir, y eso era solo cuestión de viajar por el desierto. Eso tendría su precio por sí solo, pero la multitud de nativos de Suna que los perseguía solo haría que la supervivencia fuera aún más improbable. Bien. Si nadie regresaba, la noticia de lo que estaba sucediendo allí no se difundiría y Ino Kuni sería tomada por sorpresa cuando Kurotsuchi y sus tropas llegaran desde el suroeste. Konoha realmente debería haber mantenido algunos de sus propios shinobi aquí, al menos habrían estado mejor preparados para lidiar con el desierto que los shinobi de Kirigakure que no habían abandonado su isla en años. Por otra parte, esto fue bueno para Kurotsuchi, por lo que su error estuvo más que bien en su libro. Pero algo tenía que salir mal a toda prisa. Estaba empezando a volverse un poco paranoica con lo bien que había ido todo hasta ahora. Claro, Kirigakure se estaba recuperando y Sunagakure había perdido a la mayoría de sus shinobi en su intento de invasión, pero realmente no debería ser tan fácil tomar el control de una aldea importante. O tal vez sí lo era. A este paso tendrían que empezar a llamarla Seifukusha Kurotsuchi. Pain todavía no se veía muy bien, Kisame ciertamente nunca lo había visto luciendo algo más que completamente serio, por lo que esto era más que extraño, pero considerando lo que había tenido que hacer para compensar la falta de miembros en el sellado más reciente, tal vez eso era comprensible. Zetsu, era Zetsu. A Kisame siempre le resultaba difícil hacerse una idea de ese tipo, planta. Habían pasado años y Kisame todavía no sabía realmente qué era Zetsuo, al menos, qué se consideraba a sí mismo que era. En realidad, nunca se habían sentado a tener una charla sincera, pero eso podría deberse a que ambos eran shinobi rouge de rango S. O porque ambos eran tipos. Aún así, si algo parecía, bueno, Zetsu parecía un poco marchito, si Kisame era completamente honesto. No necesariamente la parte vegetal, tampoco. Eso parecía estar bien. Era la parte humana, la mitad blanca específicamente, la que parecía encogida sobre sí misma como una planta que hubiera pasado un día de más sin agua. El hombre tiburón supuso que probablemente se trataba del equivalente a una persona normal con aspecto cansado, aunque no podía considerarse un experto en la materia. Él mismo no era precisamente normal. ¿Qué carajo parecía un tiburón cansado? ¿Alguna vez le había dado esa impresión a alguien? Konan, sin duda, era la más normal del grupo. Se veía absolutamente agotada. En realidad, era bastante adorable, aunque Kisame valoraba demasiado todas sus piezas donde estaban actualmente como para señalarlo en ese momento. Si bien era la más normal, Konan también era la más aterradora. Todos los miembros de Akatsuki aprendieron durante su primera semana a no ponerse de su lado malo. Bueno, todos menos Pain. Parecía ser el único que no se daba cuenta de lo aterradora que era. No porque no tuviera miedo, sino porque ella nunca volcaba su ira en él ni dejaba que la viera desquitarse con los demás. En lo que a Kisame respectaba, ese era el mayor poder que poseía el hombre y lo único que realmente lo calificaba como el dios que le gustaba proclamar. Konan era su ángel guardián y cualquiera que tuviera un ángel así tenía que ser algún tipo de dios. Era lógica básica, en realidad. Kakuzu y Idan no estaban físicamente presentes en ese momento, pero a pesar de lo inmortales que se suponía que eran, probablemente lucían más muertos que nunca en ese momento.
Kisame estaba dispuesto a apostar por eso. Entonces, de todo Akatsuki, o lo que quedaba de él, Kisame era el único capaz de hacer más que sentarse en la mesa de reuniones, ni siquiera sabía que tenían una, o Pain estaba muy cansado o Conan lo había convencido de utilizarla para esto, y mantener la cabeza en alto. En el caso de Conan, parecía tener problemas incluso con eso. Su cabeza se movía lentamente hacia abajo hasta que ella la volvía a levantar de golpe, con los ojos desenfocados. Kisame no sabía qué necesitaba más, un café o una siesta. Aún así, a pesar del cansancio de todos, Pain y Zetsu, curiosamente, habían insistido mucho en escuchar lo que Kisame había estado haciendo mientras estaba fuera. Kisame se había ofrecido a escribir un informe. De hecho, se había ofrecido a hacerlo. Kisame odiaba escribir informes y todos lo sabían, así que podrían revisarlo cuando estuvieran un poco más despiertos, pero o bien no confiaban en que lo escribiera con precisión y esperaban poder decir si estaba siendo menos que honesto por su discurso o simplemente no confiaban en que él escribiera ese informe de manera oportuna. Para ser justos, probablemente se trataba de lo último. Pensándolo bien, todavía estaba a mitad de camino del informe escrito que Conan le había exigido sobre ese fiasco en Kuma no Kuni el año pasado. Ella debió haberlo olvidado porque no lo había pedido desde que le dijo que lo escribiera, a menos que se supusiera que era una especie de castigo en sí mismo y hubiera cumplido su propósito. Eso era demasiado posible como para descartarlo por completo ahora que lo pensaba. A veces olvidaba lo astuta que podía ser esa mujer. Bueno, originalmente había planeado ir hacia Iwa y buscar al zombie, pero me desvié y terminé yendo río abajo hasta llegar a la costa norte del Golfo Anguri. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba perdido. Me di la vuelta otra vez, pero esta vez demasiado y me encontré a mitad de camino hacia Kaze no Kuni antes de encontrar a alguien que pudiera darme indicaciones. Se estiró y se rascó la nuca. Se suponía que debía ir hacia el norte para llegar allí, pero terminé pasando por Kusa no Kuni y entrando en Inokuni. Intenté regresar en ese punto, porque obviamente necesito un compañero que sea mejor en la navegación. Toda la mesa asintió en señal de acuerdo. Pero de alguna manera terminé en Yu no Kuni. Hizo una pausa, pensando principalmente en cuánto debería contar, y finalmente decidió que realmente no era un gran secreto. En realidad, fue bastante afortunado que terminara allí, porque me crucé con Tobi, que todavía está ocupada con ese asunto personal suyo. Zetsu parecía cada vez más dudoso al respecto, probablemente porque sabía que toda la familia de Mikoto había sido asesinada por Itachi y sus amigos Anbu. Y se tomó el tiempo de dibujar un mapa en el dorso de mi mano para que no pudiera perderme en mi camino de regreso. Conan parecía un poco más despierto y su pregunta demostró lo bien que lo conocía. ¿Aún así te perdiste, no? Bueno, sí, dijo con una risita nerviosa. Pero solo un poco. Estaba en Takigakure, pero no había ido lo suficientemente al sur. Una solución fácil. Ella levantó una ceja expectante. Lo fue. Simplemente me distraje, fue su defensa. ¿Con qué? Nanabi estaba peleando con algunos shinobi de Iwa. Parecía una buena oportunidad y pensé que sería mejor no regresar con las manos vacías después de tanto tiempo. Pero regresaste con las manos vacías, señaló Pain. A menos que la hayas introducido a escondidas en algún momento y yo no lo supiera. Bueno, Pain estaba inconsciente cuando Kisame apareció, por lo que eso no habría sido exactamente difícil, ni mucho menos, pero se abstuvo de señalarlo e ir en contra de la personalidad de omnipotencia de Pain. Si realmente fuera omnipotente ya sabría dónde estaban todos los Jinchuriki y, lo que es más importante, Kisame no tendría que dar ningún tipo de informe. El hecho de que lo fuera era prueba suficiente de esa idea. Bueno, estaba en medio de someterla, pero los Hounin con los que estaba me estaban frenando un poco. Y los Taki Hounin no eran algo para despreciar, todos lo sabían. Y luego todos fuimos interrumpidos cuando una manada de lobos comenzó a husmear. ¿No pudiste conseguir el Nanibi por culpa de los lobos? Zetsu buscó una aclaración. No, lobos, enfatizó Kisame. En mayúsculas. Todavía no veo cómo eso te habría detenido. El problema no son los lobos en sí, ¿tienes idea de lo que pasó la última vez que me enfrenté a Tsukuyomi? ¿Cuándo te enfrentaste a Tsukuyomi? Preguntó Conan, frunciendo el ceño y tirando de su labio perforado. No lo recordaba. Cuando Sameada tenía hambre volví a mis antiguos lugares de reunión. Los lobos estaban ayudando a Yagura con la rebelión de la línea de sangre, todos lo recuerdan. Zabuza y yo nos encontramos en su contra y terminé con esto. Apartando el cuello de su capa con una mano, usó la otra para apuntar con el pulgar hacia las cicatrices curadas que cubrían su cuello.
El rosa de las quemaduras era bastante pálido, pero contra el azul de su piel normal resaltaba vibrantemente. Parecía algo así como una mano. ¿Te quemó el cuello?, preguntó Pain lentamente, sin entender por qué el hombre tiburón haría tanto alboroto por el asunto. Me agarró del cuello y luego me arrojó lejos de la pelea. Me estrellé contra la pared de Kirigakure con mi cuello ardiendo por el chakra biju residual que lo cubría. Eso inmediatamente llamó la atención de todos. ¿Estaba usando el biju chakra durante la batalla final de la guerra de sangre de Kiri?, preguntó Zetsu. ¿No después de derrotar a Yagura? Sí, justo al principio, asintió el tiburón. Lo invoqué sin esfuerzo y parecía tener control total sobre él. Zetsu y Pain intercambiaron una mirada. Ya sabían que él estaba en posesión del Sanbi de alguna manera, pero tenía también otro biju. ¿Cuál de los Jinchuriki que estaban cazando no era más que una distracción? Primero estaban perdiendo a sus miembros y ahora lo que sabían de los biju y sus naves también parecía estar completamente equivocado. El plan se estaba desmoronando. ¿De qué color era la capa de chakra?, preguntó Pain. Creo que era dorado. No mostraba ninguna cola, solo se amoldaba a su armadura y brillaba a través de sus ojos. Ni siquiera quería pelear con nosotros, ya que apuntaba a Yagura, así que realmente no nos tomó a mí ni a Zabuza en serio. Nos dio oportunidades de retirarnos y todo. Si hubiera estado tratando de matarnos, bueno, uno de nosotros probablemente estaría muerto. Y por uno de ustedes, Conan se quedó en silencio. Ni yo ni Zabuza, no había forma de que pudiéramos derrotarlo. Ella asintió. Ya veo. Entonces te alejaste de los lobos debido a la posibilidad de la presencia de ese Tsukuyomi. Sus ojos se entrecerraron levemente y Kisame tuvo la sensación de que era más por sospecha que por cansancio. Bueno, sí, la última vez que estuve entre él y un biju las cosas no me fueron demasiado bien. El Nanabi estaba justo ahí, así que las probabilidades de que él también viniera a buscarlo parecían buenas. Los ojos entrecerrados de Conan brillaron con algo que él no pudo entender, pero cualesquiera que fueran sus pensamientos, se los guardó para sí misma. Kisame no creía que hubiera dicho nada que no debiera. Kisame no tenía compañero. Era de esperar que se retirara cuando las cosas ya no parecían estar a su favor, dijo Pain, zanjando el asunto. Si hubiera tenido a alguien con él, podrían haber recuperado el Nanabi antes de que los lobos los sorprendieran. Tal como están las cosas, no podemos permitirnos perder más miembros, así que todos debemos ejercer la misma precaución. Por supuesto, Pain-sama, concedió Conan con un gesto educado. A pesar de sus palabras, Kisame tenía la sensación de que no estaba del todo de acuerdo con el líder de su organización, pero lo dejó pasar de todos modos. Mostraste una gran iniciativa en tu intento de capturar a Nanabi, Kisame, el portador del Rinnegan elogió al hombre tiburón. Vuelve a tu habitación y descansa un poco. Es evidente que gran parte del plan tendrá que ser reestructurado con los recientes acontecimientos que han salido a la luz, miró a Zetsu, quien asintió apenas perceptiblemente. Estaban de acuerdo en eso. Tú también, Conan. El líder de Akatsuki se volvió hacia su viejo amigo. Ninguno de nosotros se ha recuperado por completo del sellado. Eso te incluye a ti, Pain-sama, señaló, con un tono tan cercano al desacuerdo como nunca antes. Necesito repasar algunos de los informes que Zetsu ha reunido con él. Luego me retiraré a mi oficina, prometió. Por la forma en que lo dijo, parecía que se lo tomaría con calma y haría papeleo o planearía cambios para Akatsuki, pero Conan era muy consciente de que eso era solo una fachada. Probablemente estaría acostado en su sofá en unos 20 minutos, lo cual era suficiente para satisfacer su necesidad de asegurar su bienestar. Mientras Conan se levantaba de la mesa, Kisame ya se había dirigido a la puerta. Genial, me muero de hambre. ¿Tenemos algo bueno en el refrigerador? No esperó una respuesta, y probablemente no la esperaba, antes de dirigirse a comprobarlo por sí mismo. Conan se alegraba de haber guardado su comida de forma segura en el frigorífico de la oficina de Pain. Cuando intentabas guardar tus comidas, tener un tiburón en casa solía dificultarlo. Después de todo, consumían casi cualquier cosa, comida o no, independientemente de si realmente les gustaba el sabor. No ayudó que Kisame, al igual que su amada Sameada, fuera completamente insaciable. Si pudiera atravesar con sus dientes el acero y el hormigón que constituían la mayor parte de Ame, estaba segura de que la mitad de la ciudad ya habría sido consumida. Entonces, ¿solo tengo que crear esto, solo que bajo tierra?
Ganju miró los detalles de los rieles que Hugo había proporcionado y miró el mapa de las naciones elementales que planeaban, siempre y cuando no se toparan con nada que fuera más problemático de atravesar que rodear, el curso aproximado del ferrocarril oculto de Tsukuyomi. Así lo entiendo yo, asintió Hugo. En realidad, colocar las vías no es tan difícil. Podrían contratar trabajadores no cualificados y hacer que estuviéramos lo suficientemente capacitados en 1 o 2 semanas como para que no necesitáramos un supervisor a menos que tuviéramos problemas. Ganju dudaba de ello. Claro, tal vez había sido así para el propio Hugo, pero por lo que había oído, el joven también había logrado familiarizarse tanto con uno de los primeros modelos de motor que prácticamente había realizado ingeniería inversa de las variaciones más nuevas y había descubierto exactamente qué mejoras se habían realizado en la media docena de modelos que ni siquiera había visto. La gente normal no hacía eso sin mucho entrenamiento y cierta educación formal. Hugo había pasado gran parte de su vida en una celda. Para él, todo esto parecía tan natural como respirar. Eso lo convertía en el hombre ideal para Ganju. Sería bueno tener un compañero que realmente lo comprendiera. No me preocupa mucho la pista, parece bastante sencilla, mis preocupaciones son principalmente hacer funcionar el motor en un espacio cerrado. Los motores queman carbón, ¿no? ¿Aprovechan el calor para hacer girar las ruedas? Resulta irónico, teniendo en cuenta que proviene del Yuki no Kuni. El calor no era algo que esas personas tuvieran en abundancia. Ganju se preguntó brevemente si eso perjudicaba el rendimiento o si era beneficioso para mantener frescas y agradables las partes del tren que no se suponía que se calentaran. El cambio constante de temperatura entre el tren en marcha y uno que se detenía en un clima bajo cero causaba problemas con el metal con el tiempo. No había tenido mucho tiempo para analizar el tren en sí, aunque realmente quería hacerlo, porque crear una forma de usarlo era mucho más vital en ese momento. Tendría todo el tiempo del mundo, menos cualquier otro proyecto para el que Tsukuyomi pudiera necesitarlo, por supuesto, para estudiarlo con más detalle. No podía esperar a ver cómo la gente de Yuki no Kuni había logrado que funcionara. Básicamente, sí. Hugo frunció el ceño, aunque antes no estaba sonriendo precisamente. Y ni siquiera había pensado en eso. El humo no es un problema cuando se corre por Yuki no Kuni. Incluso en los túneles que atraviesan las montañas, en algunos lugares suelen ser bastante cortos y se mueven tan rápido que el humo se queda atrás. Sin embargo, en un espacio cerrado, eso podría convertirse en un problema. Tendremos que encontrar una manera de que entre aire fresco y de eliminar el humo sin delatar el ferrocarril. Ganju se rascó la cabeza. Este iba a ser un desafío interesante. Al menos podrían tener a los usuarios de Toton de Orochimaru trabajando en el túnel mientras tanto, eso les daría tiempo para resolverlo y evitar demasiados retrasos. Ganju odiaría tener que hacer esperar a Tsukuyomi. Además, incluso si el tren tardaba más de lo previsto, estaba seguro de que podrían aprovechar al máximo el túnel que cruzaba el país. Eran lobos, después de todo. Orochimaru no prestó atención al Suiton Jutsu que se estaba ejecutando para apagar la pared en llamas detrás de él ni a los hombres y mujeres que gritaban mientras se apresuraban a contener tanto el daño como el espíritu recién formado que había causado el problema en primer lugar. Tal vez dejarle saber que uno de sus subordinados sostenía la pieza que había sido utilizada para convocarlos de regreso había sido una mala idea. O tal vez el hecho de que no especificó qué subordinado lo tenía era el verdadero problema porque no le había dado al espíritu un objetivo singular. Podría deberse simplemente a su naturaleza de espíritu de fuego o porque había estado de mal humor. Tendría que intentarlo unas cuantas veces más para confirmarlo. Ahora, iba a invocar más espíritus de naturaleza de fuego para ver cómo se comportaban, probar algo completamente nuevo para ver cuáles eran esos resultados o intentar invocar a este mismo espíritu nuevamente después de que alguien lograra matarlo. Se escuchó un grito angustiado en la distancia, probablemente otro Oto Shinobi siendo inmolado. Orochimaru frunció el ceño. En realidad, podría tener que pensar un poco en la seguridad de sus subordinados a este ritmo, solo para no seguir corriendo a través de ellos tan rápido. ¡Qué molestia! ¿Dónde estaba? Ah, sí, ¿qué espíritu debía invocar? No es que tendiera a conocer la naturaleza o el temperamento de antemano. Eso sería bastante útil, pero nadie sabía en realidad qué demonios eran la mayoría de estas reliquias de antemano, solo que eran viejas. Su edad era la única apuesta que podían hacer para que un espíritu estuviera lo suficientemente ligado a ellas como para poder traerlo de vuelta al reino físico desde, bueno, donde quiera que estuvieran actualmente.
En realidad, podrían estar aquí, en el reino físico, y pasar desapercibidos, Orochimaru lo dudaba, o estar escondidos en un lugar donde la gente nunca los veía. Tal vez una combinación de las dos cosas, como las leyendas locales, o tal vez cerca de pequeñas comunidades que no se daban cuenta de que estaban interactuando con un espíritu. Aún era poco probable, pero Orochimaru no tenía la costumbre de descartar posibilidades sin hacer al menos un esfuerzo simbólico por explorarlas. Hacer lo contrario era simplemente mala ciencia. Tenía que tener algunos estándares, después de todo. Los incendios cerca de él habían sido controlados y los Oto Shinobi se apresuraron ante los sonidos de los gritos para apagar cualquier otro que pudiera surgir mientras sus compañeros intentaban someter al espíritu. ¿Seguía siendo realmente un espíritu si le hubiera dado un cuerpo? Bah, eso no era importante ahora. Ya tomaría una decisión al respecto más tarde. Por ahora necesitaba pasar a la siguiente prueba. Hizo una pausa y miró a su alrededor lo que quedaba del almacén. No tenía muy buena pinta y podría resistir uno o dos intentos más antes de derrumbarse por completo. No le preocupaba eso, pero desenterrar el equipo, parte del cual era caro y delicado, y era un fastidio reemplazarlo, sería una demora importante y si el espíritu, tal vez sí necesitaba tomar una decisión al respecto pronto, lastimaba a algún civil aquí en Hanaime, o incluso dañaba a algunos de los otros almacenes que en realidad se usaban como parte de la industria naviera de Nami. Orochimaru hizo una mueca. Naruto estaría muy disgustado por eso. Tal vez la reubicación sería lo mejor. Al menos, entonces sus subordinados podrían seguir trabajando allí sin que los espíritus furiosos interrumpieran o, peor aún, afectaran de algún modo los resultados de sus pruebas. Si no podía confiar en que sus pruebas fueran al menos en su mayoría precisas, tendría que hacer todas las aburridas él mismo. Eso sería un desastre absoluto. Sin embargo, mudarse llevaría tiempo y tendría que establecer una nueva base, así que tal vez debería ajustar el enfoque de su trabajo por el momento. Naruto necesitaba más información sobre los clones, y obtendría algo cuando mataran a ese espíritu recién formado, pero Orochimaru también tenía trabajo que hacer con el Shikifuin, que podría ser bueno para esa solicitud que hizo Akishi. Eso también ayudaría a Naruto y todavía era temprano. También sonaba mucho más interesante. Lo debatió durante unos segundos más. Trabajar en lo divertido o pruebas interminables con Kage Bunshin en cuerpos físicos para intentar descubrir más sobre el proceso. Ese segundo sonó como algo que era mejor dejar en manos de su equipo después de haber reubicado sus experimentos espirituales, que realmente necesitaba organizar. Quizás solo un intento de Shikifuin primero, solo para poder considerar el día algo productivo. Sí, eso sonaba bien. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Seifukusha, Conquistador. Tokuj. Abreviatura de Tokubetsu Jounin, o eso dice la wiki. Si entrecerrabas los ojos, el Shikifuin era una especie de técnica de invocación. Principalmente en la forma en que invocaba al ser conocido solo como Shinigami para realizar su tarea diseñada, es decir, sellar. Algo que invocara y sellara a la vez. Eso sonaba perfecto para las necesidades de Orochimaru de reunir espíritus con los que experimentar y había seguido ajustando experimentos con él entre las pruebas del Edo Tensei y jugando con el Kage Bunshin. Sin embargo, cuando algo involucraba a un ser como el Shinigami, no había forma de que Orochimaru fuera a interpretar un papel en ello. No, le gustaba que su alma estuviera tal como estaba, gracias. Usar uno de sus futuros cuerpos previstos, había probado los otros en experimentos ligeramente diferentes y no tenía paciencia para hacer más repuestos en ese momento, fue probablemente lo más cerca que llegó a eso. La idea era sencilla. En lugar de simplemente invocar un espíritu y fortalecer su conexión con el plano físico hasta el punto en que estuviera más o menos físicamente presente, haría que quienes realizaran el Edo Tensei ataran las almas a un cuerpo físico. Pensó que sería más fácil, porque había un ancla lista para que se sujetaran. Por supuesto, entonces se preguntaría si esta forma funcionaría mejor con el método original de Shikifuin. Proporcionarle al Shinigami un sacrificio, tener un recipiente anfitrión presente y ordenarle que selle cualquier espíritu que estuviera conectado a cualquier reliquia que tuvieran a mano en el cuerpo como ocupante en lugar de prisionero. Parecía más que factible, aunque tal vez Orochimaru debería haberlo probado primero con ese espíritu del agua, probablemente eso hubiera sido más fácil, así que no había visto ninguna razón para no intentarlo. Con lo cual quería decir que, naturalmente, alguien desechable lo haría. Los resultados, bueno, decir que las cosas no habían salido exactamente como estaba previsto era más que un eufemismo. Al principio, parecía que había fracasado.
La persona que estaba realizando el jutsu y ambos sacrificios se desplomaron en el suelo tan muertos como cualquiera de los cadáveres que el Sannin serpiente tenía a mano en cualquier momento y su propio cuerpo continuó allí sin cambios que pudiera ver. Eso estuvo bien, realmente no quería perderlo. Y luego se disparó. ¿Éxito? No exactamente. Estaba bastante seguro de que había diseñado ese cuerpo para que tuviera suaves ojos marrones, no el penetrante amarillo sobre negro que miraba a su alrededor confundido. Desde la sala de observación, Orochimaru frunció el ceño. Algo simplemente se sentía extraño. No le gustaba. Y entonces se rió. Bueno, fue más como una carcajada y fue sustancialmente más profunda de lo que hubiera esperado del cuerpo que había creado. Cuando extendió una mano pálida e invocó un tanto envuelto en cuentas de oración rojas, Orochimaru tuvo su primera pista de lo que había sucedido. Sin embargo, no tuvo tiempo suficiente para detenerlo ya que el propio Shinigami atravesó las paredes y escapó, con su cuerpo. Maldita sea. Segundos después, el cuerpo del invocador gimió antes de que una ráfaga de palabras familiares pero desconocidas salieran de su boca. Inmediatamente le recordó a Orochimaru uno de sus otros raros éxitos en este proyecto. Atame. Tuvo que preguntarse si realmente podía considerar esto un éxito considerando que los resultados eran un Shinigami físico saliendo de su almacén de laboratorio improvisado y convirtiéndose en Hanaime. Mierda. Bueno, aquí estaba la esperanza de que los Shinigami tuvieran mejores cosas que hacer que masacrar a toda la población de Hanaime. Naruto estaría absolutamente furioso si, mejor dicho, cuando se enterara de que Orochimaru estaba detrás de tal calamidad. Realmente iba a tener que dejar todo de lado por ahora hasta tener un nuevo laboratorio instalado más adentro del país. Maldita sea, hoy no era su día. Cuando buscaba a Naruto, solo había un punto de partida obvio: Nami no Kuni. Teniendo en cuenta que estaba plagado de lobos y que, ya sabes, él era el daimyo del maldito lugar, ningún otro lugar tenía sentido. ¿A dónde más podría ir después de que lo expulsaran de Konoha? Bueno, siendo realistas, podría ir a cualquier lugar que quisiera. Con los lobos a su lado y el apoyo financiero de Nami, podría establecerse donde quisiera. Pero, ¿por qué haría eso si tuviera un país en el que vivir? No tenía sentido a menos que estuviera tramando algo. Desafortunadamente, la probabilidad de que estuviera tramando algo en cualquier momento era, tal vez, un poco más alta de lo que la mayoría del mundo aceptaba. Después de todo, esa era la razón por la que Asuma parecía tan decidido a que Yugao y todo su equipo Anbu lo rastrearan. Naturalmente, esto debería significar que Asuma no había podido encontrar a Naruto a través de quienquiera que estuviera vigilando a Nami, porque, realmente, el hombre tenía que tener a alguien considerando el problema en el que se metió Naruto, pero Yugao no estaba seguro de quién era o qué tan buen trabajo estaban haciendo. Evidentemente no era tan bueno, si no hubieran tenido ninguna señal de él desde que dejó Konoha. De nuevo, eso suponiendo que él viniera aquí, pero Yugao sintió que el Naruto que ella conocía, que había conocido, al menos se habría detenido para asegurarse de que todo estuviera funcionando correctamente antes de irse a otro lado del mundo. Sin embargo, no olvidó que él tenía a Mai, y esa chica había estado a su lado desde el principio. Era posible que se lo hubiera confiado y se hubiera ido directamente de Konoha. Si ese era el caso, no tenía idea de cómo encontrarían su rastro. De alguna manera dudaba que pudiera encontrar una postal tirada en algún lugar al que pudiera acceder y que dijera exactamente dónde estaba. Aún así, tenían que empezar por algún lado y Nami era tan buena como cualquier otro. Apenas habían llegado al borde de Inokuni, el puente de Nami apenas visible en la distancia, cuando una mujer desnuda y descalza pasó corriendo junto a ellos riéndose, sosteniendo un tanto en una mano. Ella compartió una mirada con Souji, quien, a su vez, se tomó un segundo para mirar fijamente a todos los demás miembros del equipo antes de volverse hacia ella y encogerse de hombros. Considerando que acababa de escaparse hacia Inokuni, probablemente deberían estar preocupados, pero tampoco tenía nada que ver con su tarea actual. Probablemente. Con Naruto podía ser difícil saber qué hacía y qué no hacía y ella tampoco soñaría con intentar entender por qué. El caos parecía seguir los pasos de ese chico como un cachorro ansioso y, para ser justos, parecía completamente capaz de dirigir a ese cachorro para que se adaptara a sus necesidades. Fue una de las razones por las que Yugao sabía que iba a convertirse en un excelente shinobi. Ella solo deseaba poder seguir siendo parte de eso. Golpeando el suelo con el pie con impaciencia, Orochimaru soltó otro bufido irritado mientras cambiaba de posición sus brazos cruzados. Tener que alejar todos los experimentos interesantes de Hanaime, que, afortunadamente, no había sido destruido por la nueva encarnación física del Shinigami.
Sin embargo, solo Dios sabía a dónde diablos había ido. Significaba que las únicas cosas que todavía sucedían en su almacén, o lo que quedaba de él, eran tediosas y aburridas. Lo que significaba que Orochimaru estaba aburrido y seguiría así hasta que su nuevo laboratorio estuviera listo para usarse. Normalmente, sus subordinados deberían estar aterrorizados por la idea de un Orochimaru aburrido, pero eso era solo porque aliviaría ese problema a través de más experimentos. Esa no era una opción en ese momento. En realidad, esa era un arma de doble filo porque eventualmente tendría esa opción. Cuanto más tardarán, más se aburriría en el ínterin y mayores serían las consecuencias cuando tuviera su laboratorio, pero mientras tanto estaban a salvo. Era un equilibrio bastante delicado y si inmediatamente se lanzaba a otros experimentos, como sus proyectos para su príncipe, incluso podrían salirse con la suya también. Era una apuesta arriesgada y con pocas posibilidades de éxito, pero los subordinados de Orochimaru mentirían si dijeran que no lo habían considerado al menos una vez. Las miradas que recibían cada vez que se detenían en su trabajo y lo miraban hicieron un trabajo maravilloso para disuadirlos de ese curso de acción. De pie a ambos lados de él, Atame y Atamo observaban a la docena de shinobi de Oto mientras se abrían paso hacia el campo de hierba. No eran tan rápidos, pero el área que Orochimaru les había asignado para que despejaran para su nuevo laboratorio no era, bueno, exactamente modesta. Con la línea de árboles a solo 1 kilómetro detrás de ellos, el área marcada dentro de los campos se extendía casi hasta las montañas Azi para ocupar la mayor parte del área libre de bosques al noroeste del paso de Yato. No se trataba de una pequeña parte del territorio de Nami, de hecho, era un área casi tan grande como la ciudad de Hanaime. Sin embargo, Orochimaru estaba seguro de que a Naruto no le importaría. Demasiado, eso sí. Especialmente si reemplazaba parte de la tierra que cubría la mayor parte del laboratorio enterrado. Claro, podría llevar algún tiempo que la hierba se extendiera nuevamente, pero de todos modos, no es como si hubiera gente por aquí normalmente. Bueno, Orochimaru no creía que los hubiera, pero, al mismo tiempo, seguramente no todos en Nami no Kuni residían en Hanaime, ¿verdad? Eso sería simplemente extraño, así que tenía que haber otras personas en algún lugar por aquí. Bueno, con un poco de suerte estaban al otro lado del Anzi y no tenía que preocuparse por ellos. Se sentía un poco arrepentido de haber detenido sus experimentos con Mokuton porque un solo usuario debería poder restaurar estos campos en cuestión de minutos. Eso habría sido de gran ayuda. No ser demasiado entusiasta y dedicar todos sus usuarios de Toton a los proyectos de Naruto también habría sido de gran ayuda, al igual que tener a Guren cerca para levantar una base subterránea adecuada para esta estructura. No sabía cómo no se le había ocurrido utilizar sus habilidades de esa manera antes, le habría ahorrado muchos problemas a lo largo de los años. Con suerte, podría recuperar la de Naruto en algún momento. Orochimaru hizo una mueca. ¿A quién engañaba? La única mujer que había pasado un tiempo significativo cerca de Naruto y luego se había distanciado de él era Mai y ella todavía lo veía con regularidad. Guren probablemente estaba tan desaparecido como los demás. Y él mismo, si fuera completamente honesto, no podía estar exactamente enojado con ninguno de los dos por eso. Eso fue terriblemente desafortunado. Orochimaru permitió que otro suspiro pasara por los labios de Sasuke. Bueno, al menos no tuvo que talar nada del bosque para este. Replantar los árboles habría llevado una eternidad de inmortal o no, Orochimaru simplemente no tenía tiempo para eso. Tenía cosas mucho mejores que hacer, y realmente debería asignar a alguien para que rastreara y vigilara a los Shinigamis que tenía por ahí. Eso seguramente causaría problemas en algún momento y realmente preferiría que no afectara de alguna manera los planes de Naruto. Si lo supiera, al menos tendría la oportunidad de arreglar cualquier desastre antes de que Naruto se enterara. Probablemente. Tal vez si lo conducía hacia Naruto, también se quedaría a su alrededor. Después de todo, ese era uno de los cuerpos femeninos de Orochimaru, y ese era el tipo de lío en el que Naruto podía encontrarse. Era demasiado esperar que la solución fuera tan simple que prácticamente se resolvería sola. Orochimaru lo dudaba mucho. Naruto se metía en algunas posiciones extrañas y llevaba a algunas mujeres extrañas a su cama, pero eso era ir demasiado lejos. Aún tenía que averiguar qué estaba tramando. Esa carcajada no presagiaba nada bueno para nadie y él no tenía ningún deseo de ser inmortal cuando el resto del mundo estaba muerto. No había ninguna gracia en eso. Una vez más, Genma se sintió agradecido de que las tierras de cultivo del noroeste de Inokuni hubieran sido más o menos destruidas antes de que él llegara con las fuerzas de Konoha, porque contemplarlas ahora proporcionaba una vista poco agradable.
Las modestas arboledas de árboles que los granjeros habían dejado para proporcionar caza menor habían sido destruidas en escaramuzas, tanto entre el fuego de Konoha como entre los Dotón de Iwa, y los campos se habían unido para convertirse en una sola extensión de páramo excavado y fangoso. Suiton, Dotón y Katon habían remodelado repetidamente la tierra, empapándola, moviéndola y agrietándola. Los granjeros que vivían aquí, es decir, los que todavía estaban vivos, iban a tener que afrontar un gran desafío para restaurar sus granjas. No los envidiaba. Genma dirigió su atención a una de las granjas requisadas donde sus fuerzas habían establecido su base. Los que estaban allí estaban descansando de una patrulla reciente o recuperándose de las heridas sufridas durante ellas. Algunos shinobi podrían argumentar que era lo mismo, que si no estabas lo suficientemente herido como para tener que detenerte y recuperarte, aún no estabas lo suficientemente cansado para descansar. Genma se adhirió más a la escuela de descansa cuando puedas porque era mejor tenerte disponible y capaz que perderte porque no estabas en tu mejor momento. Tendía a funcionar mejor para él porque no estaba dispuesto a hacer sacrificios para abrumar a sus oponentes. Esa tendía a ser una táctica de Iwa y, en menor grado, de Kumo. La voluntad de fuego de Konoha lo prohibía expresamente. A pesar de eso, todavía había más individuos en ese edificio de los que realmente le importaban. El primer ataque sorpresa de Iwa había sido más exitoso de lo que los cabezas de roca podrían haber esperado. Principalmente porque no esperaban una masa de shinobi de Konoha en el área y probablemente solo esperaban eliminar a un puñado de samuráis de Atsumari para obstaculizar las operaciones aquí en la parte sur del campo de batalla. Les daría una manera fácil de flanquear a la mayoría de las otras fuerzas y, en lo que respecta a Genma, Iwa ya estaba teniendo bastante éxito con sus ataques de golpe y fuga. Los árboles, el entorno preferido de los shinobi de Konoha, habían sido eliminados de la ecuación y el Dotón de Iwa les permitió serpentear bajo sus pies para lanzar ataques. Konoha y los samuráis Inokuni restantes, a quienes se les había permitido continuar luchando aquí cuando Atsumari se fue a fortificar algunas de las ciudades interiores, habían hecho que Iwa trabajara para ello, pero mentiría si dijera que no los estaba agotando. Y por más que lo intentaba, todavía no podía entender cuáles eran sus objetivos con estas escaramuzas, a menos que fueran solo una distracción. Con suerte, esos shinobi que había posado en la frontera le responderían pronto con algo que le diera una idea de cuál era el verdadero plan de Iwa, porque ni siquiera los cabezas de roca eran tan tontos. Si iban a lanzarse al territorio de otra gran aldea solo para causar daños y matar a cualquier shinobi y samurái con el que se encontraran, al menos lo harían con una fuerza mayor. No, tenía que haber algo más en esto y Genma quería saberlo ayer. Hana había sido quien sugirió crear un espíritu con el propósito de finalmente proporcionarle a Naruto un asistente personal que se adaptara a él y ya había sido una idea con la que Orochimaru había jugado para poder tener seres espirituales con los que probar sus hipótesis. Finalmente los había descartado por eso, al darse cuenta de que no tenía forma de garantizar que los espíritus naturales, y no era esa una forma extraña de describirlos, se comportaran de la misma manera que lo harían sus espíritus creados. Eso habría sido mucho esfuerzo para pruebas que podrían estar sesgadas, no una perspectiva que atrajera al sabio serpiente. Sin embargo, la sugerencia de Hana había devuelto la vida a ese potencial y, cuando lo pensó, ¿no había logrado ya crear un espíritu? La bola de fuego que flotaba no se parecía a ninguno de los otros espíritus que había logrado invocar y los tres, junto, Atamo y Atame, confirmaron que algo en ella parecía decididamente extraño de maneras que realmente no podían describir. Había una especie de instinto, de nuevo, un concepto extraño para ser aplicado a seres espirituales, que les decía que algo andaba mal con el pequeño fuego cuando estaban en su presencia. Comprensiblemente, tendían a mantenerse alejados de él. Pero si los espíritus que ya existían realmente no lo veían como algo igual a ellos, seguramente eso indicaba que era realmente una especie de alma sintética que él, Orochimaru, había traído a la existencia, indirectamente. En realidad, fueron esos shinobi capturados a los que había obligado a participar en sus experimentos los que hicieron el trabajo para traerlo a la existencia, pero Orochimaru estaba más que feliz de tomar crédito por eso como el que les había dado instrucciones sobre qué hacer, el cerebro detrás de esto, por así decirlo, incluso si esa no había sido su intención exacta, y como el que todavía estaba vivo. No tenía sentido darle crédito a los muertos. Ahora solo faltaba perfeccionar la técnica. O, mejor dicho, había necesitado perfeccionar la técnica. Lo había logrado simplemente tratando de mantenerse ocupado mientras se construía su nuevo laboratorio.
También pudo haber corrido el riesgo de probarlo antes de que el laboratorio estuviera terminado, aprovechando la distancia de Hanaime y el hecho de que no había nadie alrededor hasta donde podía ver. Claro, no había paredes para contener nada de lo que creaba y no tenía ningún lugar para almacenarlo, pero si se molestaba en ir tras él, estaba seguro de que podría atraparlo antes de que llegara a Hanaime. ¿Y si iba en dirección al paso de Yato? Bueno, de todos modos no tenía idea de lo que había en ese lado de la isla, así que ¿qué le importaba si desaparecía por allí? Probablemente no estaría vinculado con él y no creía que Naruto tuviera nada importante que hacer allí que pudiera ser interrumpido por el espíritu. Probablemente. De todas formas, en ese momento todo eso era teórico, ya que el espíritu había estado demasiado desorientado como para hacer casi todo una vez que había cobrado vida. Resulta que la clave era aumentar el número de participantes en uno de sus viejos experimentos. La llama había nacido de un solo invocador y era bastante básica y, bueno, burda. Al sacrificar a más de la misma manera, había logrado algo más parecido a los demás. Claro, era feo como todo pecado. Un Oni verde vivo de casi 3 metros de alto con una cara que solo una madre podría soportar, y con la ayuda de una docena de personas, en realidad se había quedado sin cautivos y tuvo que utilizar a 4 de los suyos para lograrlo, crear un espíritu capaz de pensar que era terriblemente ineficiente, pero la vida humana era un precio que el Sannin serpiente estaba más que cómodo pagando. Al fin y al cabo, había demasiados insectos arrastrándose por el mundo. Estaba seguro de que podía permitirse perder algunos, cientos, miles, sin demasiados efectos adversos. De todos modos, no es que no se reprodujeran como las ratas. Probablemente se recuperarían en unos cientos de años, siempre y cuando la población no siguiera sufriendo golpes a causa de conflictos absurdos, como los humanos querían hacer. Tal vez debería asegurarse de distribuir esas cifras a lo largo de varias generaciones, por si acaso. No sería bueno quemar todos sus recursos antes de tiempo si iba a vivir para siempre. Tenía que tener algo con lo que experimentar. Por supuesto, sin ningún lugar donde guardar a Oni, y mientras seguía confusamente sus instrucciones, aparentemente todavía tratando de averiguar qué diablos estaba pasando, estaba seguro de que pronto intentaría hacer lo suyo. Orochimaru no podía permitirlo. Tenía otro experimento que podía comenzar de inmediato. Su nuevo Oni era un participante perfecto para él mientras todavía estuviera de acuerdo con sus órdenes. Entonces le enseñó el Shiki Fuin. Sus prisioneros habían tardado semanas, su Oni 20 minutos. Eso confirmó una sospecha que tenía Orochimaru. Había capturado a shinobi absolutamente inútiles. En realidad, probablemente les había hecho un favor a sus aldeas al quitárselos de encima. No importaban las horribles condiciones en las que los habían mantenido o el hecho de que probablemente no habían querido cooperar con él en primer lugar. Con una técnica prohibida usando Oni y un cuerpo fresco, masculino esta vez, algo que había sido más que capaz de fabricar en el almacén para no tener que sacrificar más de sus propios cuerpos, el plan era simple. Convocar al Shinigami a costa del alma del Oni para mover cualquier alma que estuviera atada a una reliquia, estaba bastante seguro de que eran los restos de algún tipo de herramienta, al cuerpo físico. Por supuesto, entonces tuvo que preguntarse si no sería mejor que el Oni ya estuviera en el cuerpo, por lo que el Shinigami simplemente estaba intercambiando las almas, pero eso planteó otro problema. Meter el alma allí en primer lugar. Eso es lo que ya estaba intentando hacer. ¿Podría de alguna manera crear el siguiente dentro de un cuerpo sin vida para empezar? Eso probablemente sería lo mejor. De cualquier manera, estaba demasiado aburrido como para esperar hasta tener los componentes necesarios, vidas desechables, para intentarlo de nuevo. El Oni realizó el jutsu y una Shinigami física y sorprendida apareció en uno de los cuerpos de Orochimaru. Parpadeó 2 veces hacia el Oni, le dedicó una mirada a Orochimaru, podría haber jurado que le sonrió, y con su propio cuerpo nada menos. Y luego se encogió de hombros. Se tomó un segundo para mirar la reliquia colocada sobre el cuerpo y Orochimaru estaba bastante seguro de que podía ver la comprensión en sus ojos antes de que volviera a mirar a su invocador, el Oni, y se lamiera los labios. Orochimaru supuso que ella nunca había aceptado un alma sintética como pago antes, a menos que él no fuera el primero en lograrlo, una idea que él se negaba rotundamente a siquiera tolerar. Con ella, él pensaba que era una ella ahora, no es que supiera cómo el Shinigami había identificado anteriormente, físicamente presente, Orochimaru pudo observar mientras presionaba la reliquia en el cuerpo con una mano, mientras hundía la otra en el pecho de su Oni y tiraba. El Oni se disolvió en un chakra translúcido, teñido de un ligero verde como la piel del Oni, que el Shinigami consumió alegremente.
Tras dedicar un segundo a mover juguetonamente los dedos en señal de saludo hacia Orochimaru, desapareció de nuevo Bueno, ¿a dónde demonios había sido convocada?, supuso. O tal vez a dónde residía entre invocaciones anteriores. Orochimaru realmente no tenía idea y no tenía intención de preguntar. No mientras ella llevara una de sus caras, de todos modos. Cuando el cuerpo se incorporó, tan desorientado como su Oni, Orochimaru sonrió. Al menos esto había funcionado, estaban progresando. También fue bueno saber que no había destruido por completo el Shikifuin al darle al Shinigami una forma física. Eso habría sido inconveniente. Orochimaru odiaba que lo molestaran. Para ser completamente honesta, Hana realmente no esperaba que Orochimaru hiciera progresos en un futuro cercano después de haber compartido su idea de proporcionarle a Naruto un asistente adecuado. Aún más inesperado fue la idea de que Orochimaru realmente la mantendría informada. Ella pensó que él tomaría su idea, la desarrollaría y luego le presentaría los resultados a Naruto. En realidad, lo primero que esperaba saber de algún éxito era cuando Naruto tuviera un asistente que lo siguiera a todas partes. Ella se sorprendió gratamente de que ese no fuera el caso. En cambio, Orochimaru le había entregado un informe, en realidad, era solo una copia de sus notas de laboratorio, hasta donde ella podía ver, pero era lo más parecido a un informe que Orochimaru probablemente le proporcionaría a alguien, excepto al propio Naruto, informándole de sus últimos éxitos. No estaba segura de poder estar completamente de acuerdo en que fueran éxitos, pero el hecho de que él fuera capaz de crear espíritus, el hombre estaba fabricando almas de alguna manera y ella sabía a ciencia cierta que no quería absolutamente ningún conocimiento de cómo hacerlo, probablemente era horrible, y luego trasladarlos a cuerpos físicos. Hasta el momento, ninguno de los espíritus había sido capaz de cumplir el papel que necesitarían con Naruto, pero Orochimaru tenía algunas notas sobre varias formas en las que planeaba afectar la naturaleza de los espíritus que estaba creando. Bueno, eso es lo que Hana supuso que eran. No tenía idea de lo que significaba la mitad, en parte debido a que no conocía nada del proceso de todos modos, por lo que realmente solo podía hacer intentos de descifrar la mayor parte. Aún así, era obvio que Orochimaru estaba haciendo un progreso significativo y tenía un sinfín de ideas sobre cómo seguir trabajando para alcanzar su objetivo, por lo que, en general, Hana consideraría que las cosas iban bastante bien. Con suerte, pronto tendrían un asistente para Naruto, eso era todo lo que realmente podían esperar. Ella intentaría evitar pensar en qué usos podría tener Orochimaru para cualquier otro espíritu que Orochimaru estuviera creando, con cuerpo o sin él. La idea de que Orochimaru pudiera crear vida era algo que debería aterrorizar a todas las naciones elementales. Fue, tal vez, el primer secreto de estado de Nami. Se preguntó si debería responder al informe, preguntando si necesitaba algo que ella pudiera proporcionarle como institutriz de Hanaime. ¿Institutriz de Nami? En realidad, no estaba segura de quién era la persona a cargo. Antes, todo tenía un solo nombre, pero ahora que la ciudad tenía un nombre propio, nada menos que su nombre, ¿era la institutriz de Nami o de Hanaime? Tendría que preguntarle a Sai para ver si lo sabía y, en su defecto, tal vez a Mai. También podría consultar con Naruto, si fuera necesario, pero tenía la sensación de que probablemente él tampoco lo sabría. Entonces al menos podría tomar una decisión, así que quizá fuera mejor acudir a él primero. Interrumpiría sus vacaciones, pero Hana estaba bastante segura de que aceptaría con gusto trabajar de verdad, incluso si se trataba de algo tan simple. Debía estar volviéndose loco sin trabajo que hacer y Hana se tomó un momento para preguntarse qué demonios estaba haciendo con todo su tiempo. Y entonces recordó quién había ido con él, lo que le dio una idea bastante buena. Luchando contra el robot, intentó regresar a su trabajo con un éxito mínimo. Maldita sea, necesitaba encontrar un novio uno de estos días. Pero claro, no tenía tiempo. Quizás Orochimaru podría hacerle uno. Probablemente valga la pena investigarlo. Fin del capítulo.